Gnóstica, que ya está con nosotros y nos va a hablar acerca de este tema que es importantísimo, la Semana Santa. Profesor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Mario. Y pues te agradezco de todo corazón de darme una oportunidad, sí, a la gente de Trinidad, ¿no? De darles pues la parte escondida que está dentro de lo que es el arte, sí, al menos en esta época que es la Semana Santa, ¿no? Sí. Entonces vamos a hablar pues, ¿qué les digo? Cada año, sí, nosotros tenemos pues desde hace 2000 años, ¿sí? 2013 años, ¿sí? Que estamos pues volviendo a recordar, ¿sí? Ese sacrificio que un gran maestro de maestros, ¿Cómo ha sido sí, Jesucristo? exactamente, Yeshua ben Pandirá, su nombre verdadero, ¿sí? Que hace el camino de la vía seca, el camino de la purificación total. ¿A qué se ¿Sí? refiere cuando dice el camino de la vía seca? Es que tienes que entender que no hemos venido aquí a la tierra solamente pues para nacer y morir y dar vueltas cometiendo errores. No, el hombre es una esencia que tiene que religarse, que es la religión, religarse al ser, a Dios, ¿sí? Entonces, en sabiduría, como lo enseña Jesús, en lo que es el fuego, ¿sí? Salido de la oscuridad del yo psicológico en la luz de Pistis Sofía, ¿no? Sabiduría, ¿no? Profesor, si bien ya prácticamente luego del carnaval está Cuaresma, comienza la Semana Santa en sí con el Domingo de Ramos. De ahí para adelante, ¿qué nos puede decir usted como antropólogo gnóstico? Exactamente, ¿no? Quiero que comprendan que al hablar del Cristo es hablar de esos rayos solares, ¿sí? Del sol, ¿no? Que esos rayos solares del sol, sí, trabaja en la naturaleza en 365 días, ¿no? En esa vuelta que hace la Tierra alrededor del Sol, elípticamente en sus dos equinoccios, ¿sí? Y dos solsticios, ¿no? ¿Sí? Pero eso es en la eternidad perfecta, pero el ser humano no. El ser humano tiene la oportunidad de conquistar la eternidad, ¿no? Entonces, quiero que comprendan que después del carnaval, cuando se da el conocimiento, ¿no? Sí, que es la purificación del agua y del fuego, se entra en lo que se llama en la Cuaresma, un mundo donde el Crestos como un gusano tiene que encerrarse en una crisálida y volverse una mariposa a dar ese conocimiento. Pues quiero que comprendan, pues después de los 40 días, ¿sí? El primer trabajo que hace el Cristo es, ¿sí? Enseñar el conocimiento de la alquimia, ¿sí? A la mujer llamada samaritana, ¿no? Sacar agua del pozo, ¿no? Que eso es suprasexualidad para los que conocen los misterios internos, ¿no? Entonces quiero que entiendan que nuestras gónadas sexuales es el pozo de sabiduría que cuando aquella persona transmuta, ¿sí? En verdad la lleva al cerebro, a la inteligencia, el fuego del sol del Crestos, ¿no? Después viene pues lo que es Domingo de Ramos, ¿no? Que ya estamos cerca, que es la conquista, ¿sí? De la mente para entrar a los mundos suprasensibles superiores, ¿no? ¿Sí? Del ser. ¿Cuáles serían estos mundos? Bueno, quiero que comprendan que hacia arriba, ¿sí? Hacia lo más sutil, hacia Dios, existen 13 cielos, ¿sí? Nosotros vivimos en la parte más baja y todavía ni siquiera en la parte física de 48 leyes, sino vivimos con los yoes psicológicos en infiernos hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos que resurgir de ahí, ¿sí? Y empezar a conquistar esos mundos superiores. Y la única forma es eliminando al yo psicológico que nos hace plomos. Es de esa manera, pues cuando vas eliminando, entonces tu alma se va purificando y se va purificando más hasta estar a la derecha del Padre de Dios, ¿no? En esta Semana Santa, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué manera tenemos que actuar? Obviamente que no por ser esta semana vamos a portarnos bien o vamos a hacer algo diferente en realidad en relación a los días anteriores, pero normalmente, de manera común, ¿qué es lo que siempre debemos hacer, pero de manera especial en esta Semana Santa? Bueno, pues hay que unir la parte externa, intermedia e interior. Hay que entrar a un estado, sí, que te puedo decir, de análisis profundo, de arrepentimiento y con un objetivo de encontrar luz de la divinidad
para hacer sabiduría de nuestras vidas, ¿no? Entonces, con todo el corazón, yo les voy a mostrar unas imágenes, ¿sí? Donde pues esas imágenes nos va a hacer entender. Por ejemplo, fíjense allá en España, en Lorca, ¿sí? Murcia, ¿sí? Es increíble, si un poquito de volumen le pones, ¿sí? Y la Semana Santa la hacen pues esplendorosa, ¿no? Entonces, todo este mundo, ¿sí? De lo que es la Semana Santa allá, ¿sí? Es historia, ¿sí? Es recordar el mundo egipcio, cómo cae el mundo egipcio, cómo Moisés, el Cristo, Moisés vuelve a resurgir, ¿sí? Después todo ese mundo, pues del mundo antiguo helénico, pues también cae y aparece Roma, ¿sí? Y Roma también vuelve a caer, ¿sí? Y vuelve a ser levantada por el mismo Cristo, pero esta vez por Jesús de Nazaret, ¿no? La sabiduría de Jesús es demasiado hermosa, ¿no? ¿Sí? Porque es una mezcla, que les digo, para aquellos que conocen, ¿sí? Un conocimiento maya, es un conocimiento egipcio, asirio, mezclado con el antiguo mundo judío, ¿sí? Entonces por eso es que la gente intelectual no le ha entendido, ¿no? ¿Sí? Yo quiero que comprendan que todo lo que ustedes están viendo es simbólico, que todo eso se debe vivir por dentro, ¿no? Por ejemplo, la misma cruz es los 5 elementos de la naturaleza. ¿Cuáles son esos? ¿Sí? 5? Fuego, tierra, aire, agua, y el centro es el INRI, Ignis Natura Renovator Integra, ¿no? Estamos viendo también, sin embargo, hace unos instantes la imagen de la Virgen María. Exactamente, ¿por qué? Porque Ahí está. la madre de todo ese fuego, donde se fecunda, es el aspecto femenino de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto está en imagen, pero en arte, pero en la ciencia está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir que ese centro de la cruz, ¿sí? No es nada más que el 5.º elemento de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Esos rayos del sol, ¿sí? Que es el prana, el éter, la inteligencia de la creación, que dentro de nosotros, ¿sí? Como laboratorios, ¿sí? Está en nuestras gónadas sexuales. Siempre lo voy a repetir eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer la creación dentro de nosotros, ¿no? Con ese elemento importante. Por eso es Semana Santa, ¿sí? Entonces el sol con los planetas, ¿no? Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, ¿sí? Y para los grandes caminantes, Urano y Neptuno, ¿no? ¿Sí? Son 7 cuerpos que se debe crear dentro de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la sabiduría interna. Por eso Jesús le dice a Nicodemos, ¿no? Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y él le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre? No, tienes que nacer del fuego y del agua. Y por eso es que su sacramento de Jesús es nacer del fuego y del agua, ¿no? Entonces, transmutación, ¿sí? Hacer cosas más sutiles. Pero en ese trabajo de hacer cuerpos más sutiles, ¿sí? El astral, que es 24 leyes, ¿sí? Mental, 48 leyes, se debe eliminar con la autoobservación todos los días, ¿sí? Los yoes, ¿no? Esos yoes que hacen guerras, esos yoes que Rabia, la ira, la burla, ¿sí? La envidia, ¿no? ¿Sí? Eso es la infrasexualidad, ¿no? Todos esos yoes que no nos deja entrar a nuestro mundo interior, hacer oraciones, ¿sí? Meditaciones, esos yoes que nos entran en infrasexualidades, ¿sí? Es el fuego que tiene del Crestos en la Semana Santa, debe eliminar todas esas cosas que hoy en día hacen que este mundo sea desastroso, ¿no? ¿Sí? Ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es purificarse, ¿no? ¿Sí? Por eso la cruz tiene 3 clavos, ¿sí? La purificación del agua, del fuego y del hierro, ¿no? ¿Sí? Y en la parte, en la cabeza tiene pues una corona de espinas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que llegar a tener el iniciado que está caminando por dentro, purificando, tener pues flores de espinas.
para ser tenaz y perseverante en su trabajo interior de purificación de estos monstruos que viven dentro de nosotros, ¿sí? Que son pues 10.000 monstruos que hacen que nosotros estemos peleando, ¿sí? Haya guerras, hablando tonteras. Y que si queremos podemos hacerlos desaparecer. Exactamente, y siempre con el fuego alquímico sexual, ¿no? Entonces, quiero que entiendan, ¿sí? Ese fuego se captura en la suprasexualidad, ¿no? ¿Sí? Y en la meditación se lo analiza, ¿no? ¿Sí? Y más aún todavía quiero que entiendan que cuando una persona está trabajando en ese mundo, captura las 12 constelaciones. Y esas 12 constelaciones son los 12 apóstolos reales dentro de nosotros, ¿no? Es el fuego, el INRI, que hace resucitar en nosotros a Pedro, ¿me entiendes? Te vas a fijar, a Pedro es crucificado de cabeza. ¿Por qué razón? Porque es Pedro, en ti edificaré mi iglesia, ¿no? ¿Sí? Pero también dice, Pedro, tú serás piedra de escándalo. ¿Por qué? Porque es la cristalización en el sexo de hacer yoes o de hacer una piedra cúbica de arte, ciencia, filosofía y religión, ¿no? Juan es el verbo, ¿sí? Judas, por ejemplo, es el deseo, ¿no? ¿Sí? Pero el deseo que en el lado negativo siempre busca lo material, ¿sí? Pero cuando uno se ahorca en el árbol, que es el ser, busca lo espiritual, ¿no? Entonces hay 3 traidores dentro del camino de la verdad dentro de nosotros, ¿sí? Es Judas el deseo, Pilatos, que es la mente, ¿sí? Que lo justifica todo, y Caifás, la mala voluntad. Hay muchos religiosos que por su mala voluntad no entran adentro de verdad a trabajarse y purificarse totalmente, ¿no? Entonces, toda esa vida y pasión, muerte, resurrección y ascensión, yo les digo que eso es real dentro de nosotros. Y solo se logra, yo les digo, con el fuego de la cruz que está dentro de cada uno de nosotros y conociendo esos misterios que lo ha escondido, ¿sí? Jesús, ¿sí? Que solo habla en parábolas, ¿sí? Entonces, solo así se puede llegar a conquistar, ¿sí? Al Cristo, ¿no? Qué interesante, profesor, de verdad, siempre es interesante tener aquí su visita para saber o comprender un poco más acerca de lo que quizás ya lo habíamos conocido, pero de una manera diferente. Bueno, y usted pues tiene una manera de explicarlo también de otra manera. Lo mismo, pero de una manera diferente. Clara para muchas personas, estoy totalmente seguro. Muchísimas gracias, profesor. Si algo más tuviese que acotar brevemente sobre este tema, adelante. Bueno, pues como siempre vuelvo a repetirles, ¿sí? ¿De qué sirve que el gran maestro hace 2000 años se haya sacrificado y él se haya liberado? ¿Por qué no hacerlos cada uno de nosotros también, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? Pues, por ejemplo, en el sentido que estoy recalcando, ¿sí? De purificarse internamente. Uno tiene que vivir la vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión, ¿sí? Cada uno dentro de cada uno de nosotros. Cuando el odio muere, ¿sí? Está el odio en la vida y pasión, ¿sí? Lo llevas al fuego, muere y resucita y asciende, ¿qué? El amor, ¿sí? Entonces es una transmutación de nuestra psicología, ¿sí? De defectos a virtudes. Ese es el trabajo que enseña Jesús. Y además el evangelio de Jesús, ¿sabes cuál es? El 13, el evangelio 13, ¿sí? Nunca se habla del evangelio 13, solo se habla de 4 evangelios, ¿sí? Son 12 evangelios muy importantes, ¿sí? Pero el 13 es el que, ¿qué les puedo decir? Por eso en la última cena, ahí están los 12 y ahí está el 13, que es el fuego y el agua de la creación, ¿sí? Llenando, ¿sí? De esa energía y de esa sabiduría a todas sus 12 partes internas que están dentro de cada uno de Hubiese nosotros. sido interesante ampliar ese tema, pero tenemos más todavía la próxima semana, por lo tanto hay mucho por comprender y por aprender también.